de ingresar a este tiempo de palabra, derramamos ante ti nuestro ser, nuestro corazón, pidiendo misericordia siempre, Señor, para que tu palabra pueda ser ministrada en lo profundo de nuestro ser, Señor. Que no haya ninguna barrera, que no haya ningún obstáculo, que no haya, Señor, ningún velo que impida recibir la revelación en nuestro corazón. Como oraba el amado apóstol Pablo, gracias por ese ministro que tú levantaste en aquel tiempo que nos dejó tanta riqueza, Señor. Y él oraba: oro para que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Oramos esta tarde para que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. Señor, que recibamos toda esa revelación que tú estás dando a la iglesia, que la podamos recibir, que la podamos atesorar, que la podamos guardar como un tesoro, Señor, muy preciado. Queremos guardar tu palabra y tener nuestro corazón lleno de tu palabra, porque de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Y queremos tener en nuestros labios esa palabra, como le dijiste a Josué, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de noche, de día y de noche. Así queremos nosotros, Señor, tener abundancia de palabra en nuestro corazón, pero esa palabra revelada para que nuestra boca no deje de pronunciarla. En el nombre de Jesús, que esta noche, que estas horas que vamos a estar aquí sean estos minutitos que vamos a estar aquí sean de edificación, de bendición, Señor, y que salgamos bendecidos. Como siempre, Señor, salimos, que esta bendición que tú tienes para esta noche sea mayor. En el nombre de Cristo, gracias. Amén, amén y amén. Me voy a agarrar un poquito, hermano, del tema que estuvimos dando el domingo. Como dentro del huerto, y tal vez de un solo entrémosle ahí, hermanos de multimedia, pongamos el versículo inicial, que hablábamos de este versículo de Génesis capítulo 3, del verso 22, 23 y 24. Le ruego, amados, y mire, entre las cosas que voy a mencionar hoy es que una de las maneras de aprender es preguntando. No tenga temor en hacer preguntas. Si vaya anotando, si usted ve en lo que yo voy hablando, hay cosas que tal vez no quedaron bien explicadas o hay cosas que usted quiere saberlas, no tenga miedo. Al final vamos a tener un tiempo de preguntas, pero tenga toda la confianza. Estamos en un discipulado, tenga toda la confianza. No hay pregunta sin sentido, hermano. Todas las preguntas merecen una respuesta. La única pregunta que no va a tener respuesta es: ¿a qué hora nos vamos a ir, hermano? Esa no tiene respuesta. No, mire, por eso vamos a entrar tempranito hoy. Génesis 3:22 dice: entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Recuerde, después de haber comido el árbol prohibido, conociendo el bien y el mal. Cuidado, dice el Señor, está hablando ahí con su equipo, hermano. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida. No sé por qué, pero hubiera subrayado ahí: del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Dios, dice, el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida, hermano, que giraba en toda dirección para guardar, oiga esto, para guardar el camino del árbol de la vida. Hay un camino que nos conduce al árbol de la vida. Y recogiendo un poquito de lo que hablábamos el domingo, hermano, por eso Jesús, cuando Él se presenta, dice: yo soy el camino.
Ese camino que quedó sin acceso en los días hermano, de Adán, quedó un camino sin acceso, hermano. Quedó una ruta en la cual ningún humano podía, hermano, acceder. Dentro de esa tierra, entre las cosas que hablábamos el domingo, si usted se recuerda, los que vinieron, hermano, es que dentro del huerto quedó una creación. Hay una creación que no salió del huerto. Adán y Eva fueron expulsados, pero ellos tuvieron hijos ahí dentro del huerto. Ellos tuvieron uno, dice la Biblia que por eso a Eva le nombraron así, porque era la madre de los vivientes. O sea, entonces hay una creación que quedó adentro del huerto y que la Biblia la llama como los vivientes. Y dentro del huerto, hermano, hay vida eterna. Dentro del huerto no hay muerte. Dentro del huerto no hay lloro, no hay llanto. Dentro del huerto no hay sudor. Dentro del huerto es un ecosistema diferente. Esa creación que quedó ahí es una creación eterna, hermano. Y bueno, hay mucho que decir. Y que nosotros ahora tenemos que volver al huerto. Por medio de Jesús, eso fue lo que explicamos el domingo, cómo el Señor con las presentaciones que Él tenía, hermano, de alguna manera nos mete en el huerto otra vez. Ese camino que queda cerrado ahí dice: yo soy el camino. Yo soy el camino, yo los voy a llevar otra vez a ese huerto que el hombre perdió. Yo soy la verdad. Y dice: conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ahí hay muchas cosas que hablamos, hermano, que tal vez no quisiera entrar en ellas de nuevo, porque hoy quiero que veamos otras cosas. Ok, entonces vea, voy a tratar de hacer un esquemita aquí, hermano. Yo créame que quisiera ser un poquito más artista en dibujar, pero no. Algo le cayó a la pizarrita aquí, va. Ok, voy a tratar de hacer, mire hermano, yo quiero solo hacer un paréntesis, como un paréntesis acá, o tal vez hacerlo un poquito más abajo para dejarlo un poquito más ilustrado. En Génesis se habla, hermano, del huerto, pero dentro del huerto había un árbol de la vida. Había un árbol de la vida. Y fíjese que ahí dentro del huerto, no sé si entrar a esto, pero bueno, había otro árbol, que ese árbol era árbol del conocimiento, del bien y del mal. Tal vez me buscan dónde está ese versículo, ahí en el capítulo 2 de Génesis, amados, hay un versículo donde dice que en el centro del huerto habían dos árboles. Uno era el árbol de la vida y otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Verso 9, tal vez lo colocan, por favor, amados. Mire, estos dos árboles ahí estaban, hermano. Y el Señor, se lo pongo en rojito aquí, porque el Señor le prohibió al hombre no comer del árbol de la vida. Sino que, mire qué cosas, el Señor no le prohibió al hombre comer del árbol de la vida. Si lo leemos, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable. O sea, aparte de todos los árboles, la Biblia destaca estos dos árboles, porque dice que habían varios árboles. Hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Son dos árboles que están ahí juntitos en el centro del huerto. Pero cuando el Señor le da la instrucción, tal vez buscando el versículo, le dice que el Señor le dijo sí, ahí habla del río. Cuando el Señor le dice que no coman de este árbol, busquen ese verso, el 17. El Señor ordenó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, incluyendo el árbol de la vida. De todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Mire, hermano, mire, es que yo no quisiera explicar otras cosas, yo quisiera ir a la enseñanza, pero yo creo que es bueno que hagamos esto. No le restringieron
que comiera el árbol de la vida al hombre. ¿Sabe cuál era el orden? No es que nunca iban a comer de este árbol. En algún momento el Señor le iba a permitir al hombre que comiera de este árbol. Pero lo que tenían que comer primero, lo primero que tenían que comer era el árbol de la vida. Ese era el orden. Que primero se hicieran eternos con este árbol, para que después llegara el conocimiento. Por eso hay una ordenanza en la Biblia, dice que es: crezcan y multiplíquense. No hay multiplicación si no hay crecimiento. Y para mí el árbol de la vida nos da madurez, el árbol de la vida nos perfecciona, y una vez perfeccionados, entonces podemos comer del árbol del conocimiento y no nos va a hacer daño. Ese era el orden. Pero el hombre, hermano, siempre nosotros los seres humanos, hermano, y aunque en ese tiempo estaban dentro del huerto, imagínense, y fueron tentados ahí para ir en contra de lo que Dios dijera, en contra del orden de Dios. En contra del orden de Dios, hermano. Y esa lucha la hemos tenido por lo largo de la humanidad, hermano. Siempre nosotros como seres humanos, y esa es la naturaleza, más ahora que estamos en una naturaleza caída, siempre inclinarnos hacia el mal. Eso dice Génesis 8, después de que el hombre salió del arca de Noé. Después de que salió Noé, el Señor dijo eso, hermano. El corazón del hombre siempre busca lo malo, siempre está inclinado al mal. Por eso la Biblia dice que los hombres, ya en el Nuevo Testamento dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, hermano. Y eso uno lo lee y dice, pero ¿cómo puede ser posible? Y sí, amaron más las tinieblas que la luz, se inclinaron más para las tinieblas que la luz. Entonces, dentro del huerto, aquí vamos a poner esto, dentro del huerto. Mire, aquí esto es dentro del huerto, hermano. Esto aquí es otro ecosistema, hermano. Estaba eso. Pero, hermano, debido al pecado, entonces mire, el hombre participa de este árbol sin haber participado del árbol de la vida, y eso, hermano, los excluye del huerto. Entonces, por eso yo quiero hacer aquí más que todo una caída, mire, porque el hombre cayó. Por eso quiero el huerto dejarlo en un plano como arriba de la tierra, hermano, porque dice la Biblia que el hombre cayó. Entonces, fíjese que, póngale esto, que es toda esta línea de tiempo. Póngale que esto es ya la vida humana, mire, esa línea que dibujé ahí es la vida humana. Entonces, de este árbol de la vida no se vuelve a hablar en toda la Biblia. No se vuelve a hablar, hermano. Y si alguien lo ha revisado, en Proverbios se habla de un árbol de vida, pero hay que estudiarlo bien porque no es el mismo. Una cosa es árbol de vida y otra es el árbol de la vida. Pero aquí, en toda la Biblia, o sea, en toda la línea de tiempo de la humanidad, no se vuelve a hablar. ¿Por qué? Porque quedó adentro del huerto. Este árbol, hermano, no participa aquí afuera, sino que se vuelve a leer algo del huerto en Apocalipsis. Quiero dejarlo un poquito más arriba. Póngame Apocalipsis 22:2, por allá de estar donde dice la ciudad. Este aparece, hermano, hasta aquí aparece. Por eso voy a hacer otro paréntesis aquí. Aquí aparece un árbol de la vida. Mire, viene a aparecer, pero en otra dimensión, y por eso lo quise dibujar un poquito más arriba, hermano, porque es una dimensión celestial. En medio de la calle, de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Hasta en Apocalipsis, pero ya hablando de un árbol que está en un plano celestial. Ahí es hermano, esto es Sión. Allá le puse huerto. Esto es la Sión celestial, la ciudad de Dios. Esto, aquí es Sión, la Sión celestial. Y entonces, mire cómo hermano, mire cómo la Biblia nos enseña estas cositas, porque hermano, y hay otros versículos en Apocalipsis que usted los puede leer. Yo no se los voy a poder leer todos, pero dice: al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Eso está en Apocalipsis 3, por allá de estar.
Al vencedor le daré de comer el árbol de la vida. Hay otro versículo en Génesis, en Apocalipsis 22 que dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras, porque ellos van a participar del árbol de la vida. Y hay otro, los últimos versículos de Apocalipsis, hermano, ya cerrando la Biblia, el Señor dice por medio de Juan: el que le quite y le añada a esta profecía de la Biblia, refiriéndose a la palabra, dice, le será quitada su parte del árbol de la vida. Entonces, hermano, ¿cómo el árbol de vida, o de la vida, perdón, está en un plano? Mire, aquí es un plano espiritual, pero en los últimos tiempos aparece en un plano celestial, en la ciudad de Dios. Pero en la línea de tiempo, hermano, del hombre no aparece. Entonces yo quiero que veamos eso. Hermano amado, yo estaba hoy, hasta me trabé todo ahí estudiando algunas cosas, porque realmente, hermano, qué impresionante es la palabra de perfecta, hermano. Mire, vamos a ver cómo hilvano esto, porque en Isaías capítulo 53, verso 7, miren lo que dice este versículo, desde este punto de vista. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban los que estaban dentro del huerto? Vivientes. ¿Qué dijo David de esa tierra? Ya le dije, la tierra de los vivientes. Ya estoy como, ¿qué color era el caballo blanco de Morazán? pero entonces sí, vaya, la tierra de los, David habló de esa tierra. Dijo David, yo hubiese desmayado. Tal vez ponemos ese versículo, Salmo 27. Ahí en algún versículo va a estar de Salmo 27. Dice, hubiese yo desmayado. 27, 13. Mire, hermano, tal vez la versión de las Américas, o no, yo creo que es la versión, la antigua, la Reina Valera. Una de las maneras que se puede entender ese salmo es que en esta dimensión caída, dijo David, yo hubiese desmayado si no me hubiese dado cuenta que en su bondad yo veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Como que lo que le dio fuerza a David en esta tierra, hermano, en este cuerpo tan lleno de defectos, es que él sabía que un día iba a llegar a esa tierra de los vivientes, y eso lo llenaba de fuerza. Él decía, yo hubiese desmayado si no me hubiera dado cuenta que habría de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Es como que tenemos que recuperar, hermano. Por eso el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está, mire, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Pero ¿dónde la va a ver? En la tierra de los vivientes. Ahí vamos a ver la bondad de Dios, hermano. Entonces, de una manera especial. Aquí la vemos en esta dimensión, pero la bondad de Dios la vamos a ver total en Sión, cuando estemos con el Señor para siempre. Entonces, fíjese que hermano, este árbol, ahora sí, Isaías 53, este árbol de la vida tiene su participación aquí. Escúcheme esto, por favor, se lo ruego, porque si no agarró esta parte del tema, se quedó, hermano. Este árbol de la vida entró a esta dimensión, pero entró de una manera diferente. Entró, porque sí entró a esta dimensión el árbol de la vida, pero no entró como estaba en el huerto. Mire lo que dice ese versículo. Fue oprimido, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Desde ahí vienen hablando, fue quitado. Y en cuanto a su generación,
¿Quién tuvo en cuenta que él fuera cortado? Oiga esto, ¿de dónde fue cortado? Él fue cortado. Hermano, un árbol es cortado. Entonces el árbol de la vida fue cortado. Este árbol de la vida es Cristo, hermano, que estaba en el huerto. Que ahí, mire, ahí estaba representado por este árbol, estaba en el huerto, pero el mensaje que está puesto ahí en ese árbol de la vida es Cristo. Pero como el hombre cayó, él tuvo también que abandonar esto para venir a rescatarnos. Pero ya no vino como un árbol vivo, sino que vino como un árbol cortado. Dice que fue cortado de la tierra de los vivientes por las transgresiones de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Hermano, solo allí podemos quedarnos explicando un montón de cosas. O sea que él vino, hermano. Por eso vayamos preparando ahí lo que dice Filipenses 2:5 en adelante, hermano, donde dice que él se despojó. Siendo Dios, dice, no se aferró a ser Dios, no como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Tal vez lo colocamos, no están ahí en la enseñanza, pero si usted trae su Biblia, que sería bueno que siempre la andara, hermano amado, en Filipenses capítulo 2 verso 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero quiero leerle lo que dice cuando él se despojó. Vamos más adelante. El cual, siendo en forma de Dios, yo le podría poner el cual, siendo ahí, estando como árbol de vida, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Lo que dice Isaías, hermano, él fue un siervo hecho semejante a los. ¿Qué pasó con la humanidad caída? Quedó fuera del huerto, quedó excluida del huerto. Entonces, cuando el Señor vio a su creación excluida del huerto, entonces él dijo, yo también voy a quedar excluido de este lugar, con tal de ir a rescatar y a salvar lo que sea perdido. Pero él vino como un árbol cortado, ya no como un árbol de vida. Por eso no se habla del árbol de la vida, hermano. No se habla del árbol de la vida en toda la Biblia, sino que aparece hasta en Apocalipsis. Entonces él es cortado, como dice Isaías, y basándome en esto también dice que él se despojó a sí mismo, haciéndose como semejante a los hombres. Quiere decir que también se cayó, hermano. El Señor descendió. Voy a corregir, no cayó, porque el que cae es el enemigo, hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero el Señor tuvo un descenso. La diferencia entre caer y descender es que el diablo es arrojado, es empujado. El Señor no, voluntariamente dijo, Padre, un cuerpo es preparado para mí. Hoy sí, ya llegó el tiempo de ir allá a la tierra. Ya llegó el tiempo de ir a morir por la creación allá a la tierra. Entonces, hermano, esa es la diferencia entre caer y descender. Entonces, el Señor es cortado y entra a la humanidad. Pero entra como un árbol cortado. Eso es lo que dice Isaías. Pero ese árbol cortado, hermano, hace cosas poderosas en medio de la humanidad. Oh, hermano, yo no voy a pasar de este punto sin que usted me diga que sí. Hasta aquí vamos bien ahorita. Sí, vamos bien. Estamos de acuerdo entonces que no Jesús, sino el Cristo, el Hijo de Dios, vino a esta creación, pero no vino en su esplendor, no vino en su gloria. Él vino como un árbol cortado. Y por eso en la Biblia, hermano, en toda la Biblia aparecen los árboles cortados haciendo grandes cosas, como una señal del que habría de venir en aquellos tiempos. Ahora ya nosotros ya no lo vemos como el que ha de venir a salvarnos. No, él ya vino. Para nosotros ya es una historia pasada. Pero en aquel momento, después de Adán, la humanidad esperaba una redención.
Y entonces empezamos a ver la manifestación del árbol cortado. Yo encuentro por lo menos, hermano, mire, hay más, pero aquí plasmé 7 de ellas. Por ejemplo, cuando Israel sale de Egipto, atraviesan el Mar Rojo. Solo atraviesan el Mar Rojo, hermano, entran al desierto y entonces viene la sed. Y cuando llegan a las aguas de Mara, así se llaman esas aguas, dice que las aguas eran amargas. ¿Con qué fueron endulzadas esas aguas? Ahí aparece un árbol cortado. Esa es figura de Cristo, hermano. Dice que Moisés agarró un árbol y lo echó en esas aguas. Y solo ese árbol tocó esas aguas y las aguas se endulzaron. Ese es un anuncio del que había de venir, hermano, a quitar todas nuestras amarguras, a quitar todas nuestras congojas, a quitar todas aquellas cosas que, hermano, que amargan nuestra alma, que amargan nuestro espíritu, que amargan nuestra vida. Ese árbol cortado tiene la capacidad de quitar toda amargura en nuestra vida. Pero hay un árbol cortado. Ese árbol cortado es el que salió del huerto, hermano. Es el que salió del huerto. Dijo, bueno, yo no voy a ir como un árbol de la vida. Yo voy a ir como un árbol cortado. Pero aún así cortado, yo voy a hacer grandes cosas en medio del pueblo. Entonces, después, hermano, usted sabe que a Moisés le preguntan, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Y qué era una vara? Es un palo cortado. Es un palo cortado, es un árbol, hermano, cortado. ¿Y qué poder podía tener ese palo, hermano? Pero el Señor le dijo, mira, Moisés, con esa vara seca vas a hacer grandes prodigios y vas a libertar a mi pueblo. Con esa vara tú vas a tocar las aguas del mar y se van a abrir. Con esa vara tú la vas a levantar al cielo y vas a hacer que caiga granizo, que caigan plagas, que se venga juicio al mundo. ¿Con qué? Con una vara, con un palo cortado. Se mostró el poder de Dios en medio de Egipto, hermano. Ahí estaba Cristo representado. En esa vara era un árbol cortado. En esa vara estaba Cristo representado. Amén. ¿Vamos bien? Ok, después aparece la vara de Aarón. Usted sabe que esa vara, también otra vara seca, hermano, pero tiene otro mensaje porque esa vara, de alguna manera, hermano, la meten al arca del pacto, al arca de ahí de la presencia, y dice que esa vara ahí en la presencia, al siguiente día, hermano, echó brotes, echó flores y echó frutos. Una vara seca. Eso me habla de reverdecer. Eso me habla de un sacerdocio eterno. Que Aarón, mire, entre las cosas que se pueden ver ahí, es que Aarón iba a tener un sacerdocio temporal, pero que en esa vara de Aarón estaba representado Cristo como el sumo sacerdote de la iglesia, según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno. Entonces, mire, la vara seca, el árbol cortado, está hablándonos, hermano, de Cristo. Está hablándonos de Cristo. Voy a avanzar, hermano. Mire, otro caso que sucedió en los días de Eliseo. Ese es el que toca ahorita, ¿verdad? Ya vimos Israel, a Moisés, a Aarón, a Eliseo. Ahora veamos que Eliseo, hermano, se va para el río con unos de sus escuelas, de la escuela profética que él tenía. Y entonces dice que uno de ellos estaban cortando árboles ahí para edificar. Y dice que en lo que estaban cortando se le cayó el hacha, el hierro, se le cayó a las aguas. Y dice la Biblia que lo que hizo Eliseo fue agarrar un árbol cortado, echarlo a las aguas, y esa hacha flotó. Hermano, ahí estaba Cristo representado en ese árbol cuando el Señor dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está Cristo en un árbol cortado. En un árbol cortado. Entonces, hermano, todo esto es un mensaje. Tal vez ahí con los hermanos discipuladores vamos a tener que agarrar esto para enseñarlo también en los discipulados. Mire, Job en su libro, en el capítulo 14, verso 7, él habla de un tronco que había sido cortado y que aún sus raíces ya estaban podridas, pero dice que al olor de las aguas reverdecerá. Ahí hay un árbol cortado
que reverdece. Eso habla de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se estaba anunciando, hermano, de Isaí, en Isaías 11:1, se habla también de que del tronco de Isaí habrán renuevos que llevarán fruto. Ahí hay otro árbol que había sido cortado, pero que empieza a fructificar. Entonces, ¿cómo el Señor entra a esta dimensión caída, hermano? ¿Cómo el Hijo de Dios entra a esta dimensión caída? Pero entra como un árbol cortado. Y como un árbol cortado se manifiesta en todo este tiempo, hermano, y aún en nuestros días se comienza a manifestar. En nuestros días todavía eso está manifestándose entre nosotros como un árbol cortado. Y usted me dirá, hermano, pero ya resucitó. Sí, pero todavía nosotros no hemos llegado a comer del árbol de la vida. Viene el tiempo donde seremos llevados. Dice la Biblia, y si me buscaran ese versículo, ahí está en Apocalipsis 3, donde dice: y al vencedor, 2:7, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Por eso seamos supernicados, hermano. ¿Alguien sabe qué quiere decir supernicados? Más que vencedores. Busquemos ser más que vencedores en el Señor, porque a los vencedores, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tenemos que llegar ahí, hermano. Tenemos que llegar ahí en el nombre del Señor. ¿Cuántos anhelan llegar hasta ahí, hermano? Sí, hombre, hermano, que se nos entregue lo que Adán no quiso. Nosotros sí lo queremos, hermano. Que el Señor nos dé a comer del árbol de la vida. Entonces mire, viene el Señor y como un árbol cortado empieza a manifestarse. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo y se hace carne, esto toma más sentido. ¿Cómo le llamaban a Jesús? Si estamos hablando de árbol cortado, ¿cómo le llamaban a Jesús? ¿Algún título que usted se acuerda que le digan a Jesús? Mire, hermano, ¿por qué no le dijeron panadero? ¿Por qué no le dijeron, hermano, qué otro oficio puede haber en Israel en esos tiempos? ¿Por qué no le dijeron un herrero? ¿Por qué Jesús vino asociado con la madera? ¿Por qué carpintero? Porque el mensaje de Jesús está plasmado en un árbol cortado. El mensaje de Cristo está plasmado en un árbol cortado. Y cada vez, hoy lo vamos a tratar de revisar, cada vez que Jesús hizo algo tuvo que ver con la madera. Sino, ¿dónde murió nuestro Señor Jesucristo? En un árbol cortado. Aquí me están ayudando a predicar. ¿Dónde nació? ¿Y el pesebre de qué está hecho? Árbol cortado. Entonces, hermano, yo creo que tenemos que empezar a descubrir más esa gracia bendita. Yo digo, qué gracia más bendita la de nuestro Señor Jesucristo, que estando allá como un árbol de la vida, Él dijo: no importa que yo sea cortado, yo voy a entregar mi vida para poder salvar a la creación. No importa que me corten, no importa que, bueno, yo voy a permitir que me corten para entonces presentarme y manifestarme a ellos como un árbol cortado, pero que al final ese árbol cortado va a dar vida. Entonces empecemos a ver algunas cosas y vamos a comenzar ahí en su nacimiento, hermano. Comencemos en su nacimiento. Dice Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, hermano, el primer lugar donde estuvo nuestro Señor Jesucristo
Fue en un pesebre. Y el pesebre está hecho de madera. Para poder darse un pesebre, tuvieron que cortar un árbol. De eso estamos hablando ahorita. Hermano, para que hubiera un pesebre, ¿verdad? Si estamos de acuerdo que un pesebre tiene un árbol, tiene que ser cortado, sacar la madera y poder armar el pesebre. Entonces tuvo que haber sido cortado un árbol. Entonces el mensaje ahí, ¿sabe qué es, hermano? ¿Sabe qué? Para que el verbo se hiciera carne, era necesario que el árbol de la vida fuese cortado y se manifestara entre nosotros para que sirviera de cuna, hermano, de que se manifestara, hermano, el regalo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su unigénito, hermano, para que viniera por nosotros y salvara. Pero era necesario, hermano, era importantísimo que un árbol fuera sacrificado. Entonces el mensaje que nos está dando ahí es: ese pesebre tiene un mensaje. Ese pesebre dice, aquí hay un árbol que fue cortado para poder recibir al Salvador del mundo, para que ese Salvador hermano, se hiciera, para que el verbo se hiciera carne. Entonces mire, hermano, el que cree esto, el que logra, hermano, pero no solo saberlo, porque a veces, hermano, cuánta teoría tenemos en la cabeza nosotros, cuánto conocimiento tenemos en la cabeza, hermano, pero cuánta revelación tenemos de eso. Cuánta revelación tenemos de esa verdad que el verbo se hizo carne, tabernaculizó, dicen otras versiones, dejó su morada celestial para venir a vivir en esta tierra, hermano. Dejó su cuerpo celeste y tomó un cuerpo humano para venir aquí entre nosotros. Pero el primer lugar donde él estuvo fue en un pesebre, en un árbol cortado, como un mensaje de que yo soy el árbol cortado. Yo me voy a manifestar a la humanidad como un árbol cortado. Y llegó la salvación. Ok, más adelantito, cuando tenía 12 años, sus padres van a una fiesta, a una de las fiestas. Y dice que el Señor, hermano, se les perdió ahí, en medio de la multitud. Oh, hermano, yo no sé cómo será olvidar a un hijo, hermano. El otro día, hace unos años, a Angie la dejamos botada, hermano. Y ya íbamos bien largo cuando nos dimos cuenta. Dios santo, ¿será que viene el rapto? Y no, solo Angie se fue. Entonces, pero mire que estos caminaron 3 días y no se dieron cuenta que Jesús no iba ahí con ellos. Porque parece que en este versículo dice que después de 3 días, vamos a ver, Lucas 2:46. Aconteció que después de 3 días, sí, ahí está, después de 3 días, lo hallaron en el templo. Yo subrayé ahí, lo hallaron sentado. ¿Qué objeto de madera hay ahí? Silla. Ahí hay una silla, madera. Pero vayamos, hermano, yo no quiero, mire, si vamos a buscar todo lo que es de madera en la Biblia, no, solo todo lo que tiene que ver con Jesús. Él nació en un pesebre. Ahora Él está sentado en una silla. ¿Y qué está haciendo ahí? Mire lo que está haciendo ahí. Dice que en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles. Entonces no es malo hacer preguntas. Hasta me agarro ahí, hermano. ¿Ah? Sin mancha. Y ahí estaba nuestro cordero. Fíjese que el hermano también ya ratito me hizo una señal ahí. Nuestro Señor Jesús dijo eso, que con el árbol caído. Sí, muy bueno. ¿Otto ibas a decir algo? Aquí estamos en un discipulado, hermano, no se preocupe. ¿Ah? Fíjate que mesón es como un lugar, como aquí en nuestro idioma sería como un hotel. Era un lugar donde se hospedaba a la gente. Era como un lugar de hospitalidad.
Es más o menos así, era un mesón. Ok, entonces hermano, volvamos aquí, porque dice que Jesús estaba sentado. Allá hay un instrumento de madera en el cual Jesús lo está utilizando. Pero qué importante y qué enseñanza, hermano, que nuestro Señor Jesucristo fue discípulo. Oiga bien, hermano, nuestro Señor Jesucristo antes, mire, yo se lo escuché esto al apóstol Sergio y también a mi pastor se lo he escuchado. Hermano, para poder ejercer 3 años de ministerio, Jesús tuvo que prepararse desde los 12 años hasta los 30 años. ¿Cuántos años habrán ahí? 18. No crea que Jesús empezó a hacer milagros de la noche a la mañana. No, Él tuvo una preparación. Por lo menos la Biblia nos registra que a los 12 años Él estaba en el templo recibiendo la enseñanza, escuchando, y lo que no lograba entender, hacía preguntas. Entonces, hermano, Él fue discípulo. Entonces mire qué cosa, lo que nos enseña es, y en algún momento lo dijo el Señor Jesucristo, creo que está en Juan capítulo 17, si ustedes me miraron hacer esto a mí, háganlo también ustedes. El discipulado, hermano, el árbol caído, esa madera que estaba ahí, esa silla que estaba ahí, tenía, hermano, ahí reposando nada más ni nada menos que al que iba a dar la vida por todos nosotros. Entonces esa madera que estaba ahí de alguna manera estaba representando: yo soy el árbol caído que me estoy aquí cumpliendo con un discipulado para luego entrar a mi ministerio y desarrollar la comisión que el Padre me ha mandado hacer. Entonces el árbol caído, hermano, por eso el tema así le puse, el árbol caído. Hay que revisar el árbol caído, cuánta bendición tiene para nosotros. Sigamos viendo algunas otras cositas aquí. Lucas capítulo 5, verso 3. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió, está hablando de Jesús, pidió que se separara de la tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde las... ¿Y la barca de qué era? Entonces mire cómo Jesús empieza a utilizar objetos de un árbol caído. La enseñanza, hermano. Ahora Él ya no está como discípulo, ahora Él está como maestro. Ahora Él está enseñando, pero ahora ya no está sentado en una silla. Entonces mire, entre las enseñanzas que pude sacar es que el sentarnos en una silla es como sentarnos a escuchar. Eso es lo que hacía María, solo que se sentaba a los pies, pero esa acción de sentarse es como ser un discípulo. Pablo dijo, hermano, que él había sido preparado sentado a los pies de Gamaliel. Es ser un discípulo. Cuando Lázaro, después de resucitado, en Juan capítulo 12 dice que estaba sentado a la mesa con Jesús, escuchando la enseñanza de Jesús. El estar sentado en la silla es como, hermano, ser un discípulo. Pero cuando ya se sienta sobre la barca, ya no se sienta como discípulo, él se sienta como maestro. ¿Pero qué está utilizando? Un árbol caído. O sea, la manifestación del árbol caído está en el ministerio de Jesús, hermano. Esa es la enseñanza hoy. La manifestación del árbol que fue cortado, como le dije en Isaías 53, dice que él fue cortado. Bueno, la manifestación de este árbol cortado fue en toda la humanidad. Pero cuando viene el ministerio de Jesús, como que eso, hermano, toma todavía más vida. Esa palabra del árbol cortado, porque todo lo que hizo Jesús tuvo relación, hermano, con la madera. Incluso, hermano, la gente decía, ¿y no es este el carpintero? Tal vez no leímos ese, pero ahí estaba en la enseñanza. Se lo voy a leer. Está en Marcos 6:2. Leámoslo. ¿Cómo lo asociaron con el árbol caído? ¿Cómo la vida de Jesús estuvo asociada con el árbol caído? Dice que cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos de los que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Y mire lo que decían, ¿no es este el carpintero, el hijo de María,
el hermano de Jacobo, de José, Judas y Simón. No están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él, pero ¿cómo no es este el carpintero, el que trabajaba con árboles cortados? Hermano, el carpintero solo trabaja con árboles cortados. Entonces, el mensaje del árbol cortado. Volvamos a Isaías 53. Es que si alguien no captó, ¿por qué estamos, hermano? ¿Por qué estamos hablando del árbol cortado? Porque ese árbol cortado estaba en la tierra de los vivientes. Y dice ahí Isaías 53, sobre todo, hermano, el verso 8: por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Amados, que nos quede esta enseñanza, que este árbol representa a Cristo, pero que Él fue cortado y se manifestó en toda la humanidad como un árbol cortado. Entonces, su profesión, la profesión de Cristo de Jesús fue carpintero, trabajar con árbol cortado. Y cada vez que utilizó un objeto de madera, nos da un mensaje de vida. El pesebre, el mensaje que nos da es que Él dejó su trono para venir y habitar entre nosotros. Esa silla que estaba ahí en el templo nos da un mensaje. Hay un árbol cortado que nos da un mensaje, que Él fue un discípulo antes de ser un ministro. Ahora la barca nos está dando un mensaje. Él es un maestro que descendió de lo alto como un árbol cortado, pero es un maestro que nos trae enseñanza de vida. Entonces, ¿cómo esos objetos, hermano, nos hablan? Mire, aquí está hablando, volviendo ya otra vez a la barca. Dice que estaba ahí y le enseñaba a las multitudes. ¿Y desde dónde le enseñaba? Desde la barca, ahí sentado en un objeto de madera, en un árbol cortado. Ahí hay enseñanza. Hermano, qué importante es que nosotros nos dejemos discipular, hermano. Oh, qué importante es que nosotros tengamos hambre por crecer en la palabra, hermano, por desarrollar. Mire, Él es la barca, Él es el árbol cortado, Él es la barca desde la cual ahora los ministros también nos paramos para enseñar la palabra del Señor. Entonces, ser discipulados. Mire, ahí, solo en ese capítulo 5, hermano, ahí, mire, hay varias cosas que podemos sacar de la enseñanza de la barca. Por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro ahí: Pedro, boga mar adentro, no te quedes a la orilla, vamos a las profundidades. Y cuando estemos en lo profundo, lanza la red, porque en lo profundo va a haber multiplicación. Mire cuánta enseñanza ahí, hermano. Esta parte de la barca sin duda tenemos que desarrollarla, porque ¿qué cosas hizo Jesús desde la barca? Mencióneme alguna de las cosas que hizo Jesús desde la barca. Calmó la tempestad. Es un mensaje aparte. ¿Qué utilizó? La barca. ¿Qué mensaje nos está dando ese árbol caído ahí? Es que Él tiene autoridad sobre todo. Él tiene autoridad aún sobre los vientos y sobre los mares. Ese es el mensaje de ese árbol caído. Hey, aquí hay alguien que tiene autoridad sobre la naturaleza. ¿Qué otro mensaje hay en la barca? ¿Ah? La multiplicación. ¿Sabe que hay un mensaje tremendo? Cuando dice la Biblia que Él tomó una barca y cruzó al otro lado del lago, y solo se bajó de la barca y le salió un endemoniado al encuentro. ¿Sabe qué mensaje hay en la barca? Que aún para aquellos que están encadenados y endemoniados, hay un árbol cortado que vino a este mundo para darnos libertad, hermano. Hay un árbol cortado que vino a este mundo para romper toda cadena demoníaca, hermano. En el nombre del Señor hay un árbol cortado. Es que tenemos que revisar ese árbol cortado, hermano. Tenemos que revisar ese árbol cortado. Mire, esa barca ahí cruzó. Ella llevaba a Jesús, sí, pero ese árbol cortado hizo un gran recorrido, hermano, para llegar hasta el otro lado de ese lago, y solo se bajó de esa barca. Y entonces viene ¿y qué tienes que ver con nosotros, hijo de David, hijo de Dios? ¿Qué tienes que ver con nosotros? Hermano, aquel endemoniado se manifestó y ahí quedó libre. O sea, ese árbol cortado sirvió, hermano, para traer libertad.
Entonces, hermano amado, tenemos que ver cuánto mensaje nos da. Y mire, y así, mire hermano, si empezamos a buscar lo de la barca, vaya, ¿de dónde se bajó Pedro cuando le dijo a Jesús que si eres tú, pide que yo vaya a ti? Y caminó sobre las aguas. ¿Dónde andaban? En una barca. Sin duda, ahí tal vez lo anotan ustedes. Eso lo vamos a desarrollar en los discipulados. ¿Qué cosas hizo Jesús desde la barca, desde un árbol cortado? ¿Qué cosas, hermano, se pueden estudiar para nuestro crecimiento? Eso lo vamos a desarrollar en los discipulados. Yo creo que este sí hay algunos que tal vez no lo asociaban. Vaya, ¿qué otro instrumento utilizó Jesús que era de madera? Ya vimos: pesebre, silla, barca. Por ahí me dijeron al inicio la cruz, ¿verdad? Ese es otro, lo vamos a ver más adelante. Pero hay un objeto bien peculiar que Jesús utilizó. Por ahí está la vara también. Otro, la mesa. Por ahí está la mesa. Otro. ¿Ah? Sí, fíjese que la corona, ahí estaba revisando, la corona es un árbol. Es un árbol. También lo utilizó. Esa no la anoté en el mensaje, las otras sí, pero hay uno. No, pero hablando de Jesús, ¿no se acuerda de aquello? Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tomad mí, el yugo es de madera. Eso está hermano, eso está en Mateo 11:29. Tomad mi yugo, y el yugo es de madera. Eso es tremendo, hermano. Para poder sacar un yugo, tuvieron que cortar un árbol. Tiene que haber un árbol cortado. El otro día ahí me ayudaste con una imagen del yugo, César, tal vez lo colocas, porque nosotros que somos campesinos sí sabemos que es un yugo. Los hermanos que solo trabajan en la industria, yo creo que no saben. Mire, mi Dios santo. No, por eso es bueno mostrar mejor ilustraciones, porque nosotros que somos de pueblo sí sabemos qué es eso, hermano. Entonces, el yugo es de madera. ¿Y qué dijo Jesús? Tomad mí. O sea, es algo que se relaciona directamente con él, hermano, y es de madera. ¿Sabe qué es eso entonces, lo del yugo? Es que, hermano, eso es como unirnos a Él. Eso es como vincularnos con Cristo. Eso es que a donde vaya Jesús, ahí vayamos nosotros. Que si Él va a la izquierda, nosotros vamos para la izquierda. Que si Él va a la derecha, vamos para la derecha. Que si Él avanza, nosotros avanzamos. Si se detiene, nosotros nos detenemos. Eso es que nos hacemos uno con Cristo. Ese yugo, hermano, ese yugo nos viene a ser como que, hermano, nos viene a ser uno con nuestro Señor Jesucristo. Ese es un yugo, mire, de madera. Ahí están cómo los ponían, mire. Entonces, mire, ¿cómo está la enseñanza aquí? Dice Jesús: yo ya tengo el yugo puesto, pero yo te invito a que tú tomes la otra parte del yugo. Tomad mi yugo. Eso es poner los bueyes. Eso es como que digamos que el buey que está aquí a la izquierda es Cristo. No lo estoy ofendiendo. Y el otro buey que está ahí es usted y yo. Entonces, nuestro buey, porque hermano, ya le voy a explicar eso, que por qué le puse ahí también, que ahí se manifestó ya como buey. Dice ahí, entonces Él hace la invitación. Aquí está Jesús, entonces Él dice: toma la otra parte de mi yugo y ponlo. Te invito a que te pongas mi yugo. Yo te voy a dirigir. Yo te voy a guiar. Yo te voy a llegar. No te va a ir mal, te va a ir bien. Mira, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así es que yo te invito a que te pongas la otra parte de mi yugo. Ya tengo yo la mía. Ponte la otra parte y déjame. Yo te voy a guiar. Yo te voy a guiar. Yo te voy a guiar. Y te va a ir bien. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Hermano, ponte el yugo de nuestro Señor Jesucristo y te va a ir bien. Yo te lo garantizo que te va a ir bien.
Te va a ir bien, te va a ir bien. Ponte ese árbol caído. Eso es, hermano. Dejemos que nuestra voluntad esté gobernada por Cristo. Dejemos que nuestra voluntad sea la voluntad de Cristo. Que podamos decir lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermano, que podamos dejarnos gobernar por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es rendir nuestra voluntad. Pero allá hay un árbol caído. Hay un árbol caído, un árbol cortado, hermano, un árbol que fue cortado para hacer el yugo. Entonces Jesús está representando y dice: tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces ahí hay otro instrumento de madera con el cual está relacionado nuestro Señor Jesucristo, hermano. Todo esto, hermano, todo esto está relacionado con el Señor Jesucristo, con ese árbol que fue cortado, con ese árbol, hermano, que tuvo que salir de la tierra de los vivientes, pero salió cortado, salió hecho madera. Veamos otro. No sé cómo voy con el reloj y me ha avanzado bastante, pero veamos este otro. Lucas 22:14. Cuando llegó a la hora, se sentó a la mesa. Ahí está, mire, la mesa era de madera. Pero ahí está Jesús, hermano. Ahí está Jesús otra vez en un instrumento de madera. Dice que cuando llegó a la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Pero mire el verso 15, dice, les dijo: intensamente deseado comer esta Pascua. Yo subrayé Pascua. Con vosotros antes de padecer. Hermano, entre muchas cosas, ¿qué sucedió en ese instrumento de madera? Ahí está otra vez nuestro Señor Jesucristo en un instrumento de madera, haciendo uso en un instrumento de madera, haciendo uso, hermano, basándose de un instrumento de madera para transmitir una enseñanza. Pero la enseñanza aquí es: miren, esta es la última Pascua que vamos a celebrar. Porque de aquí en adelante ya no se le va a llamar Pascua, sino que va a ser la mesa, la Santa Cena. Ahí hay una frontera, hermano. Mire, ahí se está haciendo la última celebración de la Pascua, y en esa misma mesa se celebra la primera Santa Cena. Se celebra la última Pascua y se celebra la primera Santa Cena. Entonces Jesús, sentado en esa mesa, dice: miren este pan, sí, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Vean esta copa, sí, esta copa de vino. Esta copa representa mi sangre del nuevo pacto. ¿De dónde dio esa enseñanza Jesús? En una mesa. Entonces, ¿sabe lo que está diciendo Jesús ahí? Miren, por todo este tiempo, desde los días de Moisés, a saber qué cantidad de corderitos han muerto, pero todos esos corderitos hablaron del Cordero de Dios. Y yo soy el Cordero de Dios. En esa mesa hubo revelación, hermano, de que todos esos corderitos que fueron sacrificados desde los días de Moisés, hermano, hasta ese momento donde estaba ahí Jesús. Por eso él decía: cuánto he anhelado esta mesa, cómo he esperado este momento. Y entonces, hermano, hay cosas que debemos de traerlas a mención, y es: ¿cuántas veces había celebrado la Pascua Jesús entonces? Sí, desde los 12 años él asistía a las fiestas, porque en eso fue que se perdió, en una fiesta. Seguramente celebró la Pascua esa vez y se perdió, ahí se quedó. Entonces, si sacamos cuenta, ¿cuántas Pascuas había celebrado Jesús? Pues saquemos cuenta de los 12 años. Aquí por lo menos estaba a los 33 años, porque estaba a punto de ir a la cruz. Pero esa última Pascua dijo: cuánto anhelé esto, cómo esperé esta última Pascua. ¿Saben por qué? Porque todas las que he celebrado, pues las hemos celebrado como lo celebra Israel en sus fiestas. Pero esta Pascua tiene algo importante, y es que en esta Pascua el Cordero soy yo. Y este pan tipifica la carne del Cordero, y esta copa tipifica la sangre del Cordero.
Entonces, hermano, qué mensaje en ese instrumento de madera. Hermano, qué cosas. Mire, el tiempo faltaría para hablar de otras, pero lleguemos por último en Mateo 27, 29. Dice Mateo 27, 29 en la versión Dios habla hoy. Aquí está lo que mencionaba ya el hermano Néstor. Dice, y le pusieron en la cabeza una corona hecha de espinas. Pero yo sé que la corona al final es un árbol, tiene que ver con el árbol. Pero mire lo que dice después, y una vara en la mano derecha. ¿Alguien tiene una versión normal? Una Reina Valera, ¿cómo dice la Reina Valera? Una caña. Una caña. Pero eso es una vara. Cuando se estudia en el original, es una vara. ¿Hacia dónde iba Jesús aquí, hermano? Ya iba a morir. Aquí iba camino al monte Gólgota. Y dice, hermano, que allí le pusieron en la mano derecha una vara. Luego, arrodillándose delante de él y burlándose, le decían: viva el rey de los judíos. Ellos lo hacían en tema de burla. Pero ¿sabe que era algo profético que estaba cumpliéndose ahí? Esa vara representa el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Esa vara representa que algún día Él va a venir, hermano, y va a venir con una vara, pero no de madera. Fíjese, dice la Biblia que va a venir con una vara de hierro a gobernar a las naciones. Pero ellos lo estaban haciendo en son de burla, pero proféticamente se estaba levantando un mensaje ahí, que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Ese árbol cortado que tenía Jesús en la mano, lo que estaba diciendo es: miren, ahorita miran esto, pero ahorita me miran así, maltratado, golpeado, azotado, pero un día vendré en toda mi gloria y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor de señores. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces ahí está el árbol cortado, hermano. Ahí está el árbol cortado, dándonos un mensaje de vida, de esperanza. Entonces, ¿cómo Jesús se relacionó con la madera? ¿Cómo, hermano, ese Isaías 53, 8, hermano, cuánto tiempo de leerlo? Pero cuando estaba estudiando la tierra de los vivientes, me fijé en eso, digo, fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Entonces Él vino a toda la humanidad. Por eso dice aquí más o menos un esquema. Él salió de la tierra de los vivientes como un árbol cortado y se manifestó. Por eso le leí lo que pasó en las aguas de Mara, lo que pasó, hermano, con la vara de Moisés, la vara de Aarón, el milagro que hizo Eliseo, hermano, lo que dice Job, lo que dice Isaías acerca de Isaí, y lo que se viene a dar con la vida de Jesús, que eso es lo que estamos viendo, como un árbol cortado. Y por ser árbol cortado, no es que hizo cosas así como desapercibidas. Por eso cuando Moisés alzaba esa vara, hermano, un árbol cortado, pero cuando Moisés alzaba esa vara, era el mismo poder de Jesús, de Cristo manifestándose ahí. Todo eso es un mensaje. Y por último, hermano, está la cruz. Mire cuánto que decir de la cruz. Yo le voy a leer 1 de Pedro 2:24, donde dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Pero a dónde lo llevó? Sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pero Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Fíjese, hermano, le confieso, yo estuve algún tiempo. Hay un himno que le gusta a Eric. Usted sabe cuál es, hermana Senia. ¿Cuál es el himno que le gusta a Eric? ¿Va? Casi solo con ese sale dirigiendo. ¿Va? Fue tu cruz la que me salvó. Fíjese que yo estuve un tiempo en contra de ese himno. Y le abro mi corazón y le soy sincero. ¿Sabe por qué? A mí me golpeaba decir que fue tu cruz la que me salvó. Porque yo decía, no, a mí lo que me salvó fue la sangre de Cristo, no fue la cruz. Pero, hermano, de un tiempo acá me he dado cuenta que la cruz de Cristo tiene poder.
Por eso Pablo habla del mensaje de la cruz. Y por eso Pedro acá también dice que Él llevó su sangre, o nuestro pecado lo llevó en el cuerpo de Cristo, pero sobre la cruz. O sea, mire cómo hay que entender esto. Mire, si Jesús no va a la cruz, no se consuma la obra de nuestro perdón. O sea, la cruz es un elemento muy importante para nuestra salvación, hermano. Si Jesús muere en un lugar que no es la cruz, no vale su sacrificio. ¿Qué cosas estas, hermano? O sea, donde Él tenía que ir a dejar su vida era en una cruz, en un árbol caído. Otras versiones dicen un madero. Tome su cruz. O sea, la cruz, hermano, la cruz de Cristo. Por eso después yo entendí eso, que no fue ni la cruz del ladrón que estaba a la izquierda, ni fue la cruz del ladrón que estaba a la derecha, a la izquierda y a la derecha. No, fue la cruz que estaba en el centro, la cruz en la cual estaba Cristo. Entonces la cruz sí tiene, hermano, ¿por qué? Porque allí, hermano, esa cruz llevaba un mensaje. Y fíjense que Pablo habla mucho de eso. Por ejemplo, en Colosenses 2:14 dice, oiga esto: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la... Mire la cruz, mire qué importante el mensaje de la cruz, hermano. O sea que no solo recibimos salvación, sino que en esa cruz bendita recibimos libertad. Todos nosotros que éramos deudores y estábamos hasta, hermano, enjaranados que no podíamos pagar, Jesús dijo en esa cruz: consumado es. Toda maldición queda clavada en esta cruz y yo les doy mi libertad. Los hago libres. Entonces el mensaje de la cruz, hermano, mire ese árbol que fue cortado. Y Colosenses 1:20 dice: por medio de él. Oiga esto, esta es otra labor que pasa en la cruz. Por medio de él, Colosenses 1:20, reconciliar todas las cosas consigo. Lo que está hablando este versículo es que hubo una reconciliación de nosotros con el Padre. Aquí está como intermediario nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dice, reconciliar en Él, en el Padre, todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. No de la cruz de otro, no, por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Y Pablo dice ahí, repito, ya sean los que están en la tierra o los que están en los cielos. Por eso el sacrificio de Cristo. Hermanos, si usted no lo sabía esto, entendámoslo desde hoy. El sacrificio de Cristo no solo tuvo que ver con la humanidad, sino que con otras creaciones también. Creaciones aún fuera de esta tierra. Pero el sacrificio de Cristo, aquí lo dice Pablo, ya sea en la tierra o los que están en los cielos. Ese es otro tema, otro día lo hablamos. Pero el sacrificio de Cristo no solo fue para la humanidad. Entonces, mire, hermano, cómo el Señor Jesucristo, tal vez ponen el resumen, cómo el Señor Jesucristo tuvo contacto con la madera. El carpintero, hermano, el carpintero, cómo tuvo contacto con el árbol caído. Ese árbol que fue cortado desde el huerto, desde la tierra de los vivientes, fue cortado. Y que entonces se manifestó a esta hermano, se manifestó a esta creación caída, se manifestó durante toda la línea de tiempo. Pero viene un día, aquí es donde voy a cerrar, viene un día donde la iglesia va a ser arrebatada y va a subir hasta la ciudad de Dios y se va a ir a encontrar con el árbol de la vida. Y vamos a participar de ese árbol de la vida. Porque, mire, porque digamos que ahora nuestro Señor Jesucristo, Él ya vino y se manifestó como un árbol caído. Pero, hermano, dice que ahora está a la diestra del Padre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sí ya recuperó lo que Él es Él, lo que es Él, que es el árbol de la vida. O sea, Él ya está en esa posición. Pero nosotros estamos en esta dimensión todavía. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer uso
de ese árbol que fue cortado por nosotros, de ese árbol, hermano, que vino y se sacrificó por nosotros, y saquémosle todos los beneficios, hermano. Por eso hay que estudiar todos esos instrumentos de un árbol caído, cuánta bendición nos dan, cuánta bendición nos dan. Tal vez ponen el resumen. Mire, el pesebre es un árbol caído, es un árbol cortado, perdón, un árbol cortado. De ahí, hermano, el mensaje que nos da: hey, les traigo un anuncio, el Verbo se hizo carne. Ya Dios habitando entre nosotros, Dios habitando entre los hombres. La silla es un discipulado. Jesús utilizó una silla para ser discipulado. La barca, el Señor utilizó una barca, hermano, para ser un maestro, para enseñar, para darnos cátedra. El yugo, Él vino como un buey, como un ministro. Pablo dice, hermano, agarra un versículo del Antiguo Testamento, dice Pablo, no le pongas bozal al buey que tría. Pero dice Pablo, esto yo no lo digo con relación al animalito, sino dice con respecto a los ministros. Entonces Él vino, hermano, mire, si lo ponemos desde el punto de vista de los cinco ministerios, Jesús los cumplió todos. Dice que Él es el apóstol, Él es el enviado de Dios. Algunos le decían que Él era un profeta. El evangelista dijo: el Señor, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha enviado para traer buenas nuevas a los pobres. Evangelismo. Él dice en Juan capítulo 10: yo soy el buen pastor. ¿Y cómo le decían? Maestro. Jesús cumplió los 5 ministerios. Jesús se movió en los 5 ministerios, hermano. Entonces Él vino como un ministro. Él vino como un buey, mire, y entonces Él dice: yo soy un buey, pero llevo un yugo. Tomad mi yugo, tomad mi yugo. Entonces utilizó ahí un instrumento de madera para enseñarnos. La vara, que habla de gobierno. La mesa, ¿verdad? Se me quedó ahí la mesa, que es, hermano, donde se dio la enseñanza del Cordero Pascual. La vara, que nos habla del gobierno, del señorío. Y la cruz, que entre los mensajes que nos da, hermano, es que Él vino como salvador, como libertador y como mediador de un mejor pacto. Mire, cierro con esto. Si hay preguntitas ahí, hermano, no tenga temor, hay que hacerlas. Mire, si nosotros sacamos, hermano, todo el provecho de eso, yo le aseguro que un día vamos a estar aquí, mire, comiendo de este árbol de la vida. Si nosotros nos dejamos ministrar por ese árbol cortado, por lo menos ahí hay 7 puntitos, hermano. Hay que ir a estudiar más. Por lo menos ahí hay 7 puntitos donde podemos ser ministrados por un árbol cortado. Si nosotros nos dejamos ministrar por ese árbol cortado, segurito vamos a ser más que vencedores. Y va a haber un día donde vamos a estar allá comiendo del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, en la ciudad de Dios, en la ciudad santa. Amén, amén y amén. Hoy sí, pues, vamos a ver, ¿qué hora es, amados? Faltan 20 para las 9. Si hay alguien que quisiera preguntar algo, tenga confianza. O si hay alguien que quiere participar también, aportar algo, se vale. Este es un discipulado. Pastor. Ajá. Bendiciones, pastor. Yo quiero salir de una pregunta que tengo acá. Estaba hablando acerca del árbol, ¿verdad? Árbol cortado. Lo que yo tengo entendido que hay árboles que cuando uno los corta, ellos destilan cierto líquido, ¿verdad? Y a mí me estaba en mi cabeza pensando sobre el ciego de Betsaida, que dice que el Señor Jesús escupió en los ojos de él. Y dice la palabra que dice aquí, ¿ve? El versículo 23, capítulo 8, dice, en el libro de Marcos, dice: tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Entonces dice el versículo 24, y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Sí. Entonces eso me hace pensar a mí de que el Señor, en lo que escupió en sus ojos, le transmitió lo del árbol, de la esencia de lo que usted está hablando, de donde venía pues el árbol cortado. Porque inmediatamente dice la palabra que dice en el versículo 25: entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, dice, y él miró fijamente
y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Entonces pienso yo de que el Señor le dijo, no, estás viendo lo Más que allá. no tenés que ver, estás viendo más allá. Entonces voy a reparar tu vista. Sí, ese pasaje que está leyendo, hermano, ¿sabe qué dicen algunos estudiosos de eso? Que se le pasó el volumen del milagro a Jesús. Porque en realidad, la Biblia dice que nosotros somos árboles, hermano. Dice el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y así el hombre tiene mucha comparación al árbol. Entonces, lo que hizo ahí Jesús, le tocó la vista, hermano, con su genética, oiga bien, como la genética de árbol, y él quedó viendo árboles, ¿verdad? Entonces sí está bien ahí la aportación, la aplicación. Aquí. Es que quieren escuchar los hermanos de transmisión. Que cuando él decía que cuando un árbol es cortado echa sábila o líquido, pero también cuando Jesús estaba en la cruz y le cortaron aquí. Sí, muy bien, calidad, todo eso. Dice que cuando Jesús, el soldado le metió la lanza, de su costado salió agua, sangre. Tremendo todo eso. Ahorita. Pastor, ¿será que cuando está hablando del árbol de la vida, cuando Jesús habla en Juan que él dice que él es la vid, se le puede comparar porque dice que apartados de él nada podemos hacer, y más adelante habla de que si son cortados son echados al fuego? Entonces él está dando como que él es la vida, pues, la vid verdadera. La vid verdadera. Todo eso podemos anotar, hermano, sumarlo, pero recuerde que ya está fuera de aquella dimensión. Pero mire cómo Jesús se presenta, dice: yo soy la vid verdadera, y la vid es un árbol, hermano. Solo que, mire, la apariencia de Jesús era despreciado. Mire, por lo que me dice usted, en lo espiritual, él decía: yo soy un árbol. Solo que todos me miran como un árbol caído, como un árbol cortado. Hay un versículo que todavía está César está por allá, en Isaías 53. Los primeros versículos donde dice, hermano, que él, su apariencia no era nada agradable. Algo así dice, mire, no me acuerdo bien textualmente cómo dice, pero lo que da a entender es que cuando el Señor nació no era un niño agraciado, pues, porque él vino como un árbol cortado a esta tierra, hermano, sin gloria. Vino así despojado de su deidad. Entonces todo el mundo lo miraba. Nadie, por eso la gente decía: ¿y no es este el hijo del carpintero? Dijeron en algún momento. Otro: ¿no es este el carpintero? ¿Cómo es que habla? ¿Cómo es que tiene toda esa sabiduría? Porque lo que miraban era un árbol cortado. Ahí hay un versículo que dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, mire, como raíz en tierra seca. Mire lo que dice ese versículo: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Eso es un árbol cortado. O sea, Jesús físicamente, hermano. Por eso yo no sé, hermano, hay unas cosas que hay que yo no lo quiero descartar de todo, pero que lo pintan rubio y de ojos azules, hermano, y así pintan a Jesús, pero esos versículos me dicen otra cosa a mí. Y yo tampoco quiero descartar. Yo no sé si después el Señor se puso guapo, no sé, ¿va? Puede ser, pero ahí lo que me dice la Biblia es que no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera. Esa era la apariencia. Y un carpintero, trabajo duro y va. Entonces, hermano, para la gente con sus ojos naturales, ¿cómo lo veían a él? Como un árbol cortado. Pero él, en su esencia, él decía: no, yo soy la vid verdadera. Yo vine a dar vida, y vida en abundancia. Solo que sus ojos miran otra cosa, pero en mi esencia, yo soy un árbol que el Señor lo va a levantar y se va a sentar a la diestra del Padre. Un árbol reverdecido. Por allá, el hermano, algo más tenía allá, hermano Kenny. ¿Quién más? Levante la mano. ¿Quién más tiene preguntas? O ya vamos, aquí el hermano Saúl tiene preguntas.
Pastor, otra pregunta que le quiero hacer. Cuando usted dice que el árbol de la vida fue cortado en la eternidad y se despojó, ¿va? Sí, solo voy a corregir ahí. Ok. No soy yo el que digo. Ah, ok. Isaías 53:8 dice que él fue cortado. Amén, amén. Entonces eso me hace pensar a mí de que el árbol, así como dice el versículo, que era menospreciado, no se miraba bueno, pues, porque la palabra de Dios, en lo que nosotros lo vemos desde Génesis en adelante hasta que llega el Señor hasta la cruz, se miran muchos ejemplos basados en madera que salvaron la vida de personas que son, bueno, ilustraron la palabra y se han hecho vida en nosotros, como por ejemplo Moisés, o la madera que llevaba Isaac, que iba con Ese es Abraham. otro, fíjese, hay que verlo. O por la puerta, ¿verdad? Qué casualidad que los dinteles con sangre en el Madera. tiempo de Todo eso, hermano. tenía que ser en los dinteles de donde había madera, pues. Entonces me hace reflejar a mí de que el Señor siempre estuvo ahí, pero como dice el versículo, no distinguía de qué árbol era bonito o era agradable a la vista, pero siempre estuvo ahí. Por eso traté, hermano, hoy no traté de escribir más que un esquemita donde ese árbol sale de la tierra de los vivientes, pero sale cortado y cae a una creación, valga la redundancia, caída, y él se manifiesta en toda la creación como un árbol, pero cortado. O sea, después el verbo se hace carne, pero eso no quiere decir que en el Antiguo Testamento no estaba representado el árbol cortado. Ya vimos unos versículos ahí y todos los que menciona usted, los dinteles eso tiene un mensaje, hermano, que hay un árbol ahí que en todo el recorrer de la humanidad hay un árbol cortado que está dando vida. Por ejemplo, ese ejemplo está calidad. ¿Cómo esos dinteles de los postes con un poco de sangre del cordero salvaron la primogenitura de un montón de casas, hermano? O sea, ¿acaso no hay un mensaje ahí de un árbol cortado? Ahí está el árbol cortado, el que salió de aquí, de la tierra de los vivientes, pero salió como un árbol cortado, pero por estar cortado no dejó de hacer grandes prodigios y maravillas entre nosotros. Solo que hay que buscarlos y que el Espíritu Santo, hermano, los dé la luz para que podamos saber que un dintel de una puerta con la sangre del cordero evitó que el destructor entrara a esa casa y hubiera muerte. Ahí está, hay un mensaje ahí. Gracias, amado. Aquí, vamos primero aquí con el hermano, después. Solo como Dios le bendiga, pastor, solo como una pequeña aportación. Cuando en el tiempo de los sentenciados a muerte, la cruz era del tamaño de la persona que iban a sentenciar, pero el Señor cargó una cruz que no era de él, era la que teníamos que cargar nosotros. Tremendo, sí, muy bueno. Ahí, hermano Joel, sí, muy bien. Aquí con el hermano Joel, después vamos allá. Bendiciones, buenas noches. También así como el Señor en el libro de Éxodo a Moisés con la canastita de junco, él ahí protegió al libertador, quien él utilizó como libertador también del pueblo. Muy bueno, muy bueno. Mire, ya estamos sacando otros temas aquí, ¿va? Allá, vaya. Buenas noches. Yo quería agregar, ¿verdad?, que de lo que decía usted de los dinteles, que el Señor mandó a poner alrededor, ¿verdad? Entonces, yo escuchaba una prédica donde decía de que el Señor mandó a ponerlos alrededor y no lo hizo en forma de una cruz para que no evidenciara a cómo iba a morir el Señor. Porque eso iba a que las potestades, ¿verdad?, hicieran de que, ¿cómo le puedo decir eso? Evitaran de que el Señor muriera en una cruz. El plan del enemigo siempre fue, hermano, atacar que Jesús llegara hasta la cruz. ¿Usted cree que esas provocaciones que tuvo el Señor Jesucristo, si eres hijo, si eres así como dices, ¿por qué no te bajas de esa cruz? ¿Usted cree que no lo tentaban a Jesús para hacer y bajarse? ¿Por qué? Porque el enemigo quería, lo que decís, lo que el enemigo quería era evitar que Jesús fuera crucificado en una cruz. Incluso, hermano, mire qué cosas, que cuando a Jesús lo quisieron apedrear, dice que él se hizo invisible y pasó por en medio de ellos. ¿Por qué? Porque si a él lo mataban antes de llegar a la cruz,
no iba a cumplir su ministerio. No iba a cumplir su ministerio, iba a quedar a media. Entonces, siempre Jesús se cuidó de no perecer antes de llegar a la cruz. Ajá. Ahí, ese mensaje, ese versículo es claro cuando al mismo Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como piensan los hombres. ¿Por qué? ¿Qué le decía a Pedro? De ninguna manera vas a ir a morir a una cruz. Nosotros vamos a pelear por ti. Mire que el diablo, por medio de Pedro, hermano, estaba enviando un mensaje de no ir a la cruz. Entonces, siempre el enemigo quiso evitar que Jesús llegara hasta el final de su carrera, que fue en la cruz del Calvario. Amén. Estaba revisando dice que el origen de la palabra árbol en hebreo se compone de dos letras. Dice AIN, que significa ojo, y la palabra tzadik, TZADIK, significa el justo. Así dice. Eso sí no lo revisé, hermano. Sí, Pero dice está que, bueno estudiarlo. que esas dos palabras en hebreo, eso significa la palabra árbol. Está bueno estudiarlo eso. Ok, no sé si hay alguien más, amados, aquí, ok. Pastor, dentro del huerto entonces estaban los dos árboles, ¿verdad? Además de los Los demás dos árboles. Estaba Aparte el de árbol los de la otros. vida y el árbol del conocimiento. Usted nos explicó de que pues como Adán y Eva comieron del árbol de conocimiento en un momento en el que no tenían que comer. No tenían que comerlo, así es. Pero siempre iban a comer a su debido momento. Primero tenían que comer del árbol de la vida. Si el árbol de la vida entonces adentro del huerto era Cristo, que fue cortado, ¿quién era el árbol del conocimiento del bien y del mal? Cristo también. Cristo también. Mire, esa pregunta es bien profunda en el aspecto de que, mire, hermano, por eso hay un versículo, tal vez lo buscaran, que dice: Cristo es todo en todos. Por ejemplo, mire qué cosas, para contestarle aquí la pregunta a la hermana Senia, mire qué cosas. Él es el Cordero, pero Él es también el sumo sacerdote. ¿Cómo así, hermano? Si el sumo sacerdote es el que presentaba la sangre del Cordero, pero Él es el Cordero y Él mismo se levanta como sumo sacerdote y lleva la sangre ante el Padre. Y esa sangre también es Él. O sea, todo es Cristo. Solo que son diferentes etapas, diferentes manifestaciones. Entonces, aquí está el árbol de la vida, que es Cristo, y aquí está el árbol del conocimiento del bien y del mal, que también es Cristo. Hermano, solo lo que necesitamos es llenarnos de la vida de Cristo primero, y Él nos va a dar el conocimiento. O sea, para nosotros está esto también, no está, mire, es que esto es para nosotros, hermano. Toda esta enseñanza que está en la palabra, eso no es para los ángeles ni es para otras creaciones. Lo que está en la palabra es para nosotros. Entonces, lo que el mensaje que nos está dando Jesús, hermanos, hay una comida dentro del huerto, dentro de la tierra de los vivientes, hay una comida que es el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Solo primero llenémonos del árbol de la vida, para que entonces lleguemos a tener un pleno conocimiento. Por ejemplo, ahorita nosotros, perdónenme, hermano, pero nosotros sí ignoramos un montón de cosas, hermano. Pero viene el momento donde nuestras mentes van a ser perfeccionadas. Entonces, pero ¿qué tenemos que apuntarle primero? Llegar a comer del árbol de la vida, para luego empezar y comer el árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero sí, es Cristo. Consulta, pastor. Los vivientes y Adán y Eva ya comían del árbol de la vida antes de haber comido el del conocimiento, según lo que nos explicó. Entonces, no eran eternos todavía. No eran eternos. Pero cuando probaron el del conocimiento, como que ya hubo una combinación, y ellos se preocuparon al decir de que no vayan a volver a comer del árbol de la vida. No, es que de este no habían comido. Es que Por mira, eso, pero, mira, si comen de este,
ya hubieran sido seres perfectos, voy a decirlo así, seres perfectos eternos. Pero cuando ellos comen de este árbol, caen en una desobediencia. Entonces dice el Señor, ya es una creación que cayó en pecado. Cuidemos de que no ahora, ya en pecado, no vayan a comer de este árbol porque van a ser pecadores eternos. Oiga esto, lo que el Señor cuidó es, yo sé que por ahí va la pregunta, lo que el Señor cuidó es que ya como imperfectos alcancen una eternidad. Eso quiere decir que el pecado se hace eterno. Y ya un pecado eternizado, ya no hay un sacrificio para ese pecado. Entonces dice el Señor, saquémoslo de ahí. Yo voy a mandar al árbol cortado para que los perfeccione. Y una vez perfeccionados, vuelvan a entrar a la tierra de los vivientes y coman del árbol de la vida, pero perfeccionados, no seres pecadores. Por eso es que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, hermano, para santificarnos. Y una vez que estemos santificados, nos mete otra vez en el huerto y comemos del árbol de la vida, pero como seres perfectos. Punto bien importante en esto: el Señor nos sacó a Adán y a Eva para condenarlos y mandarlos al infierno. Lo que el Señor hizo fue sacarlos de ahí, porque Él iba a mandar al Salvador a rescatarlos, a volverlos a meter al huerto para que entonces hicieran las cosas bien y comamos. Entonces ahora toda la humanidad comamos primero del árbol de la vida y después del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Amén. Ya vamos a ir aterrizando, amados. Hoy es que no los quiero callar, va. Allá, hermano. Sí, hermano Iván, no démosle. Todavía faltan unos minutitos para las 9. Espérame, que te den un micrófono, solo allá vamos a... Ok, pastor, buenas noches. Jesús desciende a la tierra como un árbol cortado. Yo lo veo como alguien que va a pasar desapercibido, que se va a considerar hasta cierto punto irrelevante, pero que va a hacer grandes cosas. Él siempre decía, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre dice. Eso es algo bien importante. Otra cosa que usted puso un versículo ahí donde dice que Él tomó forma de siervo. Antes de tomar cuerpo, Él ya viene, que se considera ya un árbol cortado. Y que también en Isaías dice de que la gente no le puso atención a eso, de que Él venía como un árbol cortado. No le puso atención, correcto. Pero me llama la atención que lo que Él dice en Mateo 16, creo que es el verso 24, donde dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Dice, ¿verdad? Sí. Y tome su cruz, tome su madero. Un árbol cortado. Cortado. Nos está pidiendo a nosotros que también seamos árbol cortado. Amén. Todo eso, así como lo dijo, yo digo, bien. Entonces, hermano, es que la apariencia de Cristo era un árbol cortado, pero con eso no quiere decir que no era algo poderoso entre nosotros. Por eso la pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara, Señor, un árbol, sí, pero no te has dado cuenta el poder que tiene esa vara. ¿No te has dado cuenta el poder que tiene esa vara? No sabes hasta dónde te puede dimensionar ese árbol cortado que andas en la mano. Hermano, nosotros podemos estar menospreciando a ese árbol cortado y por eso de repente tenemos derrotas en nuestra vida, porque no sabemos el poder que hay en ese árbol cortado que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy sí, hermano, hoy sí se puso buena la cosa. Voy allá con Otto primero, después allá. Ya vamos, hermano. Buenas noches, pastor. Últimas 3 vamos a hacer ya. Ok, en Génesis capítulo 3, 22, que quiso decir Dios, ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Lo comparó como Dios? Ahora el hombre es como uno de nosotros porque, hermano, comieron mire, el hombre, ¿cómo le digo esto? El hombre antes de comer ese árbol estaba en un estado, valga la redundancia, de inocencia. O sea, el hombre no sabía distinguir entre el bien. ¿Cómo le pongo esto? Como un niño, pues. Hermano, un niño de qué, de 1 o 2 años, él desconoce qué es bueno, qué es malo. Ese era el hombre dentro del huerto. Tenía un
tenía un estado de inocencia. Entonces, cuando el hombre come, se dan cuenta y conocen algunas cosas que solo Dios conocía en ese momento. Por eso se corrompió la mente. Sí ha leído cuando Pablo dice que no hagamos cosas cuando ya nos toca la conciencia. Dice, no hagan cosas en la cual su conciencia los acuse. Porque eso, aunque no sea pecado delante de Dios, pero como tu conciencia ya te acusó, ya te sientes acusado. Entonces, la conciencia, hermano, ¿cómo es algo que tenemos que purificarlo delante del Señor? Entonces, dentro del huerto, sin haber comido, el hombre era en un estado de inocencia. Por eso hay que estudiar cuando el Señor dijo, el que no es como un niño no puede heredar el reino de los cielos. Llegar a ese nivel de conciencia, hermano, que tiene un niño, en el aspecto de que para ellos todo bien, ¿verdad? Pero cuando ya comen este árbol, que lo hicieron al contrario, por eso el rema que los dio el apóstol Sergio, ¿va? Primero es lo primero. Primero es lo primero. Entonces ellos hicieron al revés las cosas. Primero comieron lo que deberían de comer de segundo, y dejaron lo que debieron de comer primero, lo dejaron para después, pero ya no llegaron hasta ahí. Fueron sacados del huerto. Vamos aquí. Ahorita, hermano. Pastor, por con usted eso cerramos. Ahí, nos vamos. Según lo que, ¿verdad?, nos decía el hermano Giovanni, a la luz de la palabra, nosotros somos árboles, ¿verdad? La Biblia somos lo árboles. dice. Pero nosotros sí somos cortados constantemente, pero es para llegar a la perfección. Hay que hacer una pequeña diferencia entre ser cortado y podado. Podado, perdón. Sí, por sí. eso es que somos podados, pero Podados. no es malo. Por ese corte no es malo, porque dice es para limpieza. Para limpieza. Pero recuerde que no somos cortados, sino que ser podados es solo los quitan lo que no nos sirve. La ramita que no sirve, se va, porque esa no se está permitiendo ser fructífero. Entonces hay que hacer una diferencia entre ser cortado y ser podado. Pero sí somos árboles. Pero eso va a ser en todo el camino, El que proceso. seremos podados, Eso, hasta que lleguemos a la acción hasta celestial. que lleguemos a ser perfectos. Mire qué interesante eso de que está diciendo usted, hermana Heidi, porque esta es otra enseñanza. Mire, el Señor dice que Él es un árbol, pero también entonces dice que nosotros somos árboles. El Señor dice, yo soy la puerta, pero de alguna manera, cuando la Biblia dice, alzado puertas vuestras cabezas, se está refiriendo a nosotros, o sea, que nosotros también somos puerta. Y así, al buscar todo lo que Jesús es, como que nosotros también tenemos esa identidad. Por eso la Biblia dice que estamos siendo tallados a la imagen del varón perfecto. Todo lo que es Él, nosotros de alguna manera también lo somos. Por ahí va la enseñanza. Cerramos allá entonces. Bueno, voy a terminar aquí, pastor. Es que me llama la atención eso del madero, porque hasta el rey David en el Salmo 23 lo dijo, en el versículo 4 o 5, que dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, dice, me infundirán aliento. Eso. Tú preparas mesa delante de mi presencia, de mis enemigos. Y dice al final, has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El aceite muchas veces sale de árboles. El aceite es como el olivo. Olivas machacadas, que tiene que ver con los árboles. Entonces, sí, hermano, mire, si nosotros nos ponemos a estudiar toda la Biblia, usted va a ver cómo se va a encontrar la madera en representación de ese árbol caído. ¿Sabe qué? Ahora que lea la palabra, porque sí lee la palabra, ¿verdad? Ahora que lea la palabra, llévese una nueva óptica. Siempre que mire madera, búsquele una aplicación y va a ver usted que, por eso le dice, hermano, por eso la pizarra hoy solo la quise utilizar para simbolizar que ese árbol de la tierra de los vivientes fue cortado, y que como la creación cayó, entonces ese árbol también vino, pero en una especie de árbol, no de vida, de la vida, sino un árbol cortado, y se manifestó en toda la humanidad. Se ha manifestado ese árbol cortado. En toda la humanidad se ha manifestado ese árbol cortado, y siempre va a haber haciendo cosas extraordinarias. Hermano, ¿cómo es posible que una vara cortada eche brotes? Y no solo brotes, que eche flores. Y no solo flores, que tenga almendras maduras. ¿Cómo es posible eso?
Ese es un mensaje de que el árbol cortado, aunque está cortado, pero siempre manifiesta su poder entre la humanidad. Es decir, ahí hay un mensaje diciendo, sí, la humanidad cayó, el hombre cayó, pero también para rescatarnos y salvarnos hubo uno que no le importó ser cortado y venir a vivir entre nosotros, hermano, a vivir entre nosotros con un árbol cortado, pero al mismo tiempo trayéndonos vida y vida en abundancia. Bendito árbol, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Son las 9:05. Por eso quisimos dejar un buen tiempo para que habláramos de esto. Padre, gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos, Señor, para poder seguir entendiendo tu palabra. Ayúdanos para seguir extrayendo estas verdades que abren nuestro entendimiento, nuestros ojos, Señor. Y sobre todo, podemos entender mejor ese plan bendito de salvación que existía desde antes de que el mundo fuera creado. Dice tu palabra que estaba el Cordero preparado. Desde antes estaba ese árbol de vida ahí, Señor, preparado para padecer todo lo que padeció por causa de nuestra salvación, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. Ese árbol fue cortado de la tierra de los vivientes y ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Ha venido a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Recibimos tu palabra, la atesoramos, la llevamos en nuestro corazón, y que seas tú, Señor, haciendo que ese pan que llevamos se multiplique, que tu palabra crezca en nosotros, que tu palabra desarrolle en nosotros y que alcancemos la madurez, que avancemos todos como iglesia, Señor, hacia la madurez. En el nombre de Cristo, llévanos con bien y bendición a nuestros hogares, que tu mano poderosa nos guarde, nos sustente y nos lleve con bien. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, amado. Que Dios le lleve con bien.